Bienvenidos, herederos de Dalton. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer un resumen de la cinética química para después en vídeos sucesivos poder hacer unos problemas sobre velocidad de reacción, energía de activación, catalizadores, mecanismo de reacción, etcétera, ¿vale? Entonces se trata hoy de coger las ideas principales del tema y tenerlas muy claras para después poder hacer los problemas relacionados con él. Bueno, espero que os sirva de ayuda. Comenzamos. Bueno, vamos a ver si hacemos un resumen de las ideas principales de este tema de la cinética química. La cinética química estudia la velocidad con la que se producen las reacciones. Entonces, si tenemos una reacción genérica del tipo AA más BB da CC más DD, ¿vale? Se define como velocidad de reacción a V igual a menos 1 partido por A por variación de la concentración de A con respecto del tiempo, y esto es igual a menos 1 por la concentración de B por variación de la concentración de B con respecto del tiempo, y esto es igual a 1 partido por la concentración de C por la variación de la concentración de C con respecto del tiempo, y es igual a 1 partido por la concentración de D por la variación de la concentración de D con respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, esto se puede hacer con derivadas, pero bueno, a nivel segundo bachillerato se hace con incrementos. Y aquí lo que estamos midiendo es cómo varía la concentración de los reactivos y de los productos con respecto del tiempo, ¿vale? Y lo modificamos con su coeficiente estequiométrico para que lo hagamos con respecto al componente que lo hagamos, la velocidad sea la misma. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué unidades se utiliza para medir la velocidad de reacción? Pues la concentración está claro que va a estar en mol partido litro, va a estar en molaridad. Y el tiempo normalmente va a estar en segundos, con lo cual las unidades son mol partido litro segundo. A veces lo podéis encontrar en mol partido litro minuto, si la reacción es lenta, o incluso mol partido litro hora. Pero lo habitual es que lo tengamos en mol partido litro segundo. Muy bien. A partir de aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues que experimentalmente nosotros podemos coger y, por ejemplo, ver cómo varía la concentración de A lo largo del tiempo. Entonces, vamos cogiendo a tiempo 0, por ejemplo, la concentración de A está aquí. A tiempo 1 está aquí. A tiempo 2 está aquí. A tiempo 3 está aquí, por ejemplo. A tiempo 4 está aquí. Y esto pues describe una curva. A va descendiendo. Muy bien. Y lo mismo podemos hacer con C, por ejemplo, ¿vale? A tiempo 0 pues no tengo nada de C, a tiempo 1 pues tengo un poco más, a tiempo 2 tengo un poco más, por ejemplo podría estar aquí, a tiempo 3 aquí, a tiempo 4 aquí, etcétera. Bueno, pues también tengo una curva, ¿vale? Bueno, pues con estas concentraciones respecto del tiempo, ¿vale? Yo puedo ver que la velocidad, esta velocidad, es proporcional a la concentración de uno de los reactivos elevado a alfa por otro de los reactivos elevado a beta. Fijaros que esta alfa y esta beta no son A y B, ¿vale? No tienen por qué ser A y B, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues a alfa se le llama orden de reacción respecto del componente A. Orden de reacción respecto A. Y a beta, orden de reacción respecto del componente B.
respecto B. Y a la suma de alfa más beta se le llama orden de la reacción, orden global de la reacción. Simplemente orden de reacción. Muy bien. Entonces, esto nos podría pasar que en una reacción, por ejemplo, V fuera igual, la velocidad fuera igual o fuera proporcional a la concentración de A por la concentración de B. Pues esto, ¿aquí qué pasaría? Pues que alfa es igual a 1, porque aquí es como si hubiera un 1 que no lo vemos, ¿vale? Y aquí es como si fuera otro 1 que tampoco lo vemos. Pues la beta sería 1, sería de orden 1 respecto de A, de orden 1 respecto de B. Y alfa más beta es igual a 2, pues la reacción sería de orden 2. ¿Vale? Muy bien. Por ejemplo, podría ser que experimentalmente nos saliera que la velocidad de reacción es K por concentración de A al cuadrado. Vale, pues la alfa sería 2. La reacción sería de orden 2 respecto de A. La beta, como B no está, sería 0. Concentración de B elevado a 0 es 1 y entonces no nos aparece B. Y el orden global de reacción sería alfa más beta, que sería 2 más 0, 2. Pues también sería una reacción de orden 2. ¿Qué nos podría pasar también? Otro ejemplo, pues que la velocidad fuera K por concentración de B. Y entonces, ¿esto qué sería? Pues sería que la alfa es 0, que la beta es 1, sería de orden 0 respecto de A, de orden 1 respecto de B, y el orden global de la reacción sería 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Incluso nos podría pasar V igual a K, pues alfa es igual a 0, beta es igual a 0, porque no están ni la concentración de A ni la concentración de B, y el orden de reacción sería 0. ¿Vale? ¿Qué quiere decir V igual a K? Pues que la velocidad de reacción es constante, sea cual sea la concentración de B y de A. Es decir, aunque varíe la concentración de A y de B, la velocidad de reacción no varía, es constante todo el rato. Bueno, para acabar esto, solamente haceros una pequeña precisión, ¿vale? Estos incrementos, si hacemos el límite cuando el incremento de t tiende a 0, de la concentración de la variación de la concentración de C con respecto del tiempo, esto es la derivada de la concentración de C con respecto de T. Si lo hacemos con respecto de A, pues respecto de A. Entonces, fijaros, esto era la concentración de A, ¿no? Pues como la velocidad de la reacción es derivada de la concentración de A con respecto de T, ¿vale? La derivada de una función con respecto del tiempo, ¿qué es? Es la pendiente de la tangente a la curva en un punto determinado, ¿vale? Bueno, pues si lo hacemos para tiempo igual a 0, por ejemplo, aquí tendríamos una tangente a la curva en tiempo igual a 0. Pues la pendiente de esta curva sería la velocidad de reacción respecto del componente A, ¿de acuerdo? Bueno, que os suene. Muy bien, pues ya sabemos lo que es la velocidad de reacción. Muy bien, y que es proporcional a las concentraciones de los reactivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto se pueden hacer unos tipos de problemas en los cuales vamos a tener que hallar los órdenes de reacción y el valor de la constante esta constante de aquí se le llama constante cinética. ¿De acuerdo? Bien, antes de pasar a lo siguiente, me gustaría hacer hincapié en las unidades de la constante cinética, ¿vale? Que es algo que siempre se os pide. ¿Y qué es lo que sucede? Que como las reacciones pueden ser de distinto orden, pues la constante cinética no siempre tiene las mismas unidades. Depende a qué reacción nos estamos enfrentando,
la constante cinética tiene diferentes unidades. Muy bien, a ver, vamos a ver cuáles son las unidades de K. A ver, nosotros sabemos que la velocidad se puede expresar como K por la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta. Muy bien. Entonces, ahora voy a escribirlo de otra manera, ya veréis por qué. V es igual a K por concentración de A elevado a alfa por concentración de B elevado a beta. De acuerdo. Entonces, cuando queremos expresar unidades, ponemos las magnitudes entre corchetes. Entonces yo diré, pues vale, pues las unidades de la velocidad son igual a las unidades de K por las unidades de la concentración de A elevado a alfa por las unidades de la concentración de B elevado a beta. Y entonces, si despejamos de aquí, las unidades de la concentración de K, las unidades de K serán las unidades de velocidad partido por las unidades de concentración de A elevado a alfa por unidades de concentración de B elevado a beta. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver cuáles son estas unidades. Vamos a cambiar aquí. Entonces, las unidades de la K, de la constante cinética, serán... ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Es mol partido litro por segundo, hemos quedado. Muy bien. ¿Cuáles son las unidades de la concentración de A? Pues mol partido litro. Y esto lo tengo que elevar a alfa. Muy bien. Por mol partido litro elevado a beta. ¿Lo veis? Muy bien. Ahora fijaros, esto de aquí, yo lo puedo escribir como mol partido litro por 1 partido por segundo. Esto y esto es lo mismo. Y esto de aquí abajo, como es producto de potencias de la misma base, será mol partido litro elevado a alfa más beta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué tengo? Tengo un cociente de potencias de la misma base. Vamos a ver si lo podemos ver. Aquí tengo mol partido litro y aquí mol partido litro. Pues estoy dividiendo potencias. Aquí tengo un 1 y aquí tengo alfa más beta. ¿De acuerdo? Pues las unidades de K serán... Arriba me quedará mol partido litro elevado a ¿cuánto? A 1 menos alfa más beta, o sea, menos alfa menos beta por 1 partido por segundo. ¿Correcto? Bueno, entonces esto de aquí pues queda mol elevado a 1 menos alfa menos beta partido por litro elevado a 1 menos alfa menos beta y por segundo. Vale, ya sabéis que dividir abajo es lo mismo que multiplicar arriba y suele poner multiplicado arriba. Entonces queda mol elevado a 1 menos alfa menos beta por litro elevado a beta más alfa menos 1 por segundo a la menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. Aquí lo importante es el procedimiento, ¿de acuerdo? De aquí hacia abajo, es decir, decimos las unidades de K son las unidades de V partido por las unidades de la concentración de A elevado a alfa por las concentraciones de B elevado a beta. Pero alfa y beta serán números, no os asustéis porque aquí salgan tantas alfas y tantas betas. Ya en los ejercicios haremos algún ejemplo y veréis que es bastante sencillo. ¿Vale? Lo importante es tener claro
que se hace a partir de aquí, allá las unidades de la K, de la constante cinética, y que varían según el orden de reacción. ¿Vale? Muy bien. Vamos a por más. Pues los químicos, una vez establecido pues cómo calcular la velocidad de las reacciones y de qué dependía, etcétera, pues se interesaron por, bueno, ¿y esto por qué pasa? ¿Vale? Y entonces se interesaron por el mecanismo de la reacción química. Mecanismos de la reacción química. Entonces hubo una primera teoría que se llamó teoría de las colisiones. Teoría de las colisiones. Y esta teoría venía a decir que las sustancias reaccionaban cuando chocaban. Para que dos moléculas reaccionen, han de chocar. Pero se dieron cuenta de que no bastaba con que chocaban. Habían de chocar con la energía suficiente. Chocar con la energía suficiente. Con suficiente energía cinética. Con suficiente energía cinética. O sea, con suficiente velocidad, para que nos entendamos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, no solo esto, es decir, cuando hacían los cálculos, los números les salían más elevados que la realidad luego demostraba. Y entonces se dieron cuenta de que no bastaba con que las moléculas chocaran y que chocaran con la suficiente velocidad, sino que además debían de hacerlo con la orientación adecuada. Con la orientación adecuada. ¿Vale? Muy bien, entonces esto era la teoría de colisiones. Yo tengo dos moléculas, una molécula y otra molécula. Si chocan con la velocidad suficiente y en la orientación con la orientación adecuada, aquí se producirán unos productos. ¿De acuerdo? Si la velocidad es lenta, o la energía cinética es baja, o el ángulo de colisión no es el adecuado, no reaccionarán. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero se vio que en algunas reacciones, o en bastantes reacciones, los números que daban la teoría con esta explicación tampoco acababan de coincidir con lo que luego daba la realidad. Y entonces, unos años después, se amplió esta teoría con la teoría del estado de transición. Teoría del estado de transición o del complejo activado. Estado de transición o del complejo activado. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué dice esta teoría del estado de transición? Esta teoría dice que cuando se produce una reacción entre dos productos A y B para dar C y D, en el estado intermedio, los átomos que forman las moléculas A y B se reordenan formando un complejo que no es ni A ni B, ¿vale? Pero que tampoco son los productos. Y este complejo, que se llama complejo activado, es como una especie de compuesto de mayor energía, de elevada energía, ¿vale? Muy inestable, que enseguida degenera los productos. Pero para que se formen los productos, A y B han de formar este complejo activado. ¿De acuerdo? Entonces,
si esto lo representamos en un diagrama entálpico, de entalpías, ¿vale? Aquí pongo la entalpía. Esto vendría a ser lo siguiente. Yo tengo aquí el nivel de entalpía de A y de B, y aquí el de C y de D. C más D. Muy bien. ¿Qué pasa? Que antes de esto, de A y B pasábamos a C y D, ¿vale? Y esto era la variación de entalpía de la reacción, ¿correcto? Vale, como el nivel de energía, el nivel entálpico de los productos es mayor que el de los reactivos, en este caso la variación de entalpía es positiva, ¿vale? Bien, pues lo que nos dice esta teoría ahora es, bueno, pues antes de llegar a C y D se forma un complejo activado, que es de mayor energía que los reactivos y que los productos, ¿vale? Y luego se forman los productos. Y entonces, a esta energía de aquí, voy a cambiar de colorcito, a la energía que va entre los reactivos y el complejo activado, se le llama energía de activación, que es la energía mínima que hay que suministrar a los reactivos para que se forme el complejo activado y por tanto se pueda dar la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente la teoría del complejo activado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más grande es esta energía de activación, podemos pensar, más lenta va a ser la reacción. ¿Por qué? Pues porque habrá menos moléculas disponibles con esa energía suficiente como para formar el complejo activado. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora vamos a ir viendo más cositas. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto en mente y la ecuación de velocidad, podemos ir pensando en qué factores afectan a la velocidad de reacción. Bien, existen 5 factores que influyen en la velocidad de reacción. Entonces, estos factores serían los siguientes. Primero, vamos a enumerarlos primero y luego vamos a ver por qué. Primero, concentración de los reactivos. Segundo, temperatura. Tercero, estado de agregación de los reactivos. Cuarta, naturaleza de los reactivos. Y quinto, la presencia de catalizadores. Presencia de catalizadores. Muy bien. En cuanto a la concentración de los reactivos, vamos a ver, yo creo que esto es bastante claro y fácil. Como la velocidad de reacción viene dada por K por concentración de A elevado a alfa por concentración de B elevado a beta, pues ¿qué tenemos? Que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de A y a la concentración de B, que son los reactivos. Entonces, si aumentamos la concentración de A o aumentamos la concentración de B, entonces aumenta la velocidad. ¿Vale? No tiene más misterio. ¿De acuerdo? Muy bien, la temperatura. Bueno, el efecto de la temperatura lo podemos describir de una manera cualitativa, que sería lo siguiente. Vamos a ver. Por la teoría cinético-corpuscular de la materia, ¿vale? Nosotros sabemos que a mayor temperatura, mayor velocidad media de las partículas que
componen la materia. Y si tienen mayor velocidad, por un lado, habrá mayor frecuencia de los choques, mayor frecuencia de choques. ¿Correcto? Si hay mayor frecuencia de choques, mayor probabilidad de reacción. Pero es que además, mayor energía de las partículas que chocan. Con lo cual, el tanto por cien de choques eficientes va a ser más alto. Mayor energía de las partículas que chocan. O que colisionan, vamos a decir. Que colisionan. ¿Vale? Con lo cual, aumenta el porcentaje de choques eficientes. O sea que una elevación de la temperatura, si la teoría cinético-corpuscular es verídica y la teoría de choques es verídica, pues lógicamente aumentar la temperatura tiene que aumentar la velocidad de las reacciones. Pero es que además hay un tipo que se llama Arrhenius, ¿vale?, que cuantificó que la constante cinética se podía expresar como proporcional a E elevado a menos la energía de activación partido por RT. ¿De acuerdo? Si sacamos logaritmos neperianos a los dos lados, me quedaría que el logaritmo neperiano de K es igual al logaritmo neperiano de A menos EA partido por R por 1 partido por T. ¿Vale? Estoy sacando logaritmos neperianos a los dos lados. Y entonces, si yo represento logaritmo neperiano de K, que lo llamaría I, frente a 1 partido por T, que lo llamaría X, ¿vale? Es decir, en el eje de las Y represento el logaritmo neperiano de K. Y en el eje de las X represento 1 partido por T. Esto, fijaros que esto es I igual a... La A es una constante, el logaritmo de una constante es una constante, pues será una constante, la voy a llamar N, menos la energía de activación para una reacción es un número, partido por una constante, pues esto es un número, pues M por X. ¿Correcto? Entonces, si a esto introduzco el signo menos dentro de la pendiente, pues esto sería más M por X. Esto es la ecuación de una recta. ¿Correcto? Y es una recta que tiene esta forma. ¿Por qué? Porque la pendiente, que es todo esto, es negativa, menos EA partido por R. La energía de activación siempre es positiva, porque siempre de los productos aumenta la energía, o sea, la energía de activación es positiva y la R es positiva, con lo cual esto es positivo y si le cambio el signo va a ser negativo. O sea, la pendiente es negativa, es una recta decreciente, ¿vale? Y la ordenada en el origen, ¿cuánto vale? Logaritmo neperiano de A. Aquí tengo el logaritmo neperiano de esa constante. Entonces, si tenemos la paciencia de ir midiendo la constante cinética con respecto a la temperatura, pues yo puedo tener esta recta de aquí. Muy bien, y con esta recta de aquí, si yo miro la pendiente de esta recta, podré saber cuánto vale EA, la energía de activación de la reacción. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y para qué explico esto? Pues muy sencillo, porque vamos a ver, si supongamos que a una temperatura 1 partido por T1 vale esto. ¿Vale? Entonces, logaritmo neperiano de K1, logaritmo neperiano de la constante cinética a la temperatura 1, valdría este de aquí. ¿Vale? Vale, ahora vamos a suponer que yo aumento la temperatura, o sea, que cojo una temperatura 2 mayor que la temperatura 1. Temperatura 2 mayor que la temperatura 1. Muy bien. La pregunta es, 1 partido por T1, ¿qué va a ser? ¿Más grande o más pequeño que 1 partido por T2? Pues si el número por el que divido 1 es más grande aquí que aquí,
este cociente de aquí va a ser más pequeño que este de aquí. ¿De acuerdo? 1 partido por T1 será más grande que 1 partido por T2. ¿Que no lo ves? Haz un ejemplo. Voy a coger una temperatura de 2 y una temperatura de 4. 2 es menor que 4, ¿verdad? Vale, 1 partido por 2 y 1 partido por 4. ¿Cuál es más grande? Un medio es más grande que un cuarto. ¿Lo ves o no? O sea, esto sería la T1 y esto sería la T2. Cuando no veas las cosas con letras, te haces un ejemplo sencillo numérico y lo puedes ver, ¿vale? No siempre es así, pero la mayoría de veces sí. Muy bien, o sea, que 1 partido por la temperatura 2 sería más pequeño que 1 partido por la temperatura 1 si la temperatura aumenta. ¿Correcto? O sea, que estaría situado más o menos aquí. 1 partido por la temperatura 2. Si yo me voy a mi gráfica, el logaritmo neperiano de K2 estaría más arriba que el logaritmo neperiano de K1. Es decir, logaritmo neperiano de K2 es más grande que el logaritmo neperiano de K1. O sea, que K2 es más grande que K1. Entonces, si la constante a la temperatura 2 es más grande que la constante a la temperatura 1, la velocidad a la temperatura 2 es más grande que la velocidad a la temperatura 1. Es decir, al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad. ¿Lo veis? Esto es una manera un poquito más técnica de explicarlo, a partir de la ecuación de Arrhenius, ¿vale? En esta ecuación de Arrhenius, además, si por ejemplo nosotros sabemos la K, la T y la A, pues podemos saber la EA, ¿vale? Y si tenemos valores de 2 temperaturas diferentes, pues podemos sacar prácticamente lo que nos dé la gana. Esto ya en ejercicios que haremos en otros vídeos, pues ya lo veremos, ¿de acuerdo? Muy bien. Estado de agregación de los reactivos. Bueno, pues esto es muy sencillo. Cuanta más movilidad tengan los reactivos, pues más fácilmente van a reaccionar. Entonces, si los reactivos están en el estado gaseoso, reaccionan más rápidamente que si están en estado líquido, y estos a su vez más rápidamente que si están en estado sólido. Luego, por ejemplo, si tenemos un sólido, va a reaccionar más fácilmente si lo disolvemos en agua. ¿Por qué? Pues porque sus partículas estarán completamente disgregadas y podrán chocar entre sí más fácilmente que si tenemos 2 trozos sólidos. ¿Por qué? Porque 2 trozos sólidos solo reaccionan en su superficie. ¿De acuerdo? Entonces la superficie de contacto entre 2 sólidos pues es relativamente pequeña. ¿Cómo la podemos incrementar? Pulverizando los sólidos. Cuanto más pulvericemos los sólidos que queremos que reaccionen, en el caso de que queramos que reaccionen 2 sólidos, más superficie de contacto tendrán entre ellos y más rápidamente van a reaccionar. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente es esto, en cuanto al estado de agregación. Bien, naturaleza de los reactivos. Bueno, esto simplemente significa que depende quién esté reaccionando, pues la velocidad es una o es otra. Entonces, aquí 2 cositas a remarcar. Depende los enlaces que formen las moléculas que estén reaccionando, estas reaccionarán más fácilmente o menos fácilmente. Por ejemplo, si tú tienes 2 sustancias iónicas que quieres que reaccionen en un medio polar como el agua, como estas sustancias iónicas estarán disociadas, es más fácil que se produzcan reacciones entre ellas. ¿De acuerdo? En cambio, las sustancias covalentes, cuando reaccionan entre sí, romper enlaces covalentes es relativamente complicado. Con lo cual, las reacciones que se producen entre sustancias con enlaces covalentes, pues son más lentas. Y cuanto más enlaces covalentes participen en la reacción, pues más lentas son las reacciones que se producen, ¿no? Pues también te puede intervenir el volumen de las moléculas, la geometría de las moléculas, te interviene también la energía de activación del proceso, es decir,
la energía del complejo activado que se forme, que es diferente para cada reacción. Ya hemos visto antes, cuanta más energía de activación, más lento es el proceso, ¿vale? Y cuanto menos energía de activación, más rápido es el proceso. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es en cuanto a la naturaleza de los reactivos. Y luego la presencia de catalizadores. Bien, los catalizadores son sustancias que al añadirlas a un medio de reacción, la velocidad de reacción acelera, pero las sustancias no se consumen en el proceso. Es decir, no son reactivos. ¿Cuál es el papel del catalizador? El papel del catalizador normalmente es facilitar la formación del complejo activado, de manera que se forma un complejo activado de menos energía de activación que el complejo activado que se forma si no está presente el catalizador. ¿De acuerdo? Pero una vez que ya el complejo activado degenera producto, el catalizador sigue estando disponible para seguir formando complejos activados con los reactivos que quedan. ¿De acuerdo? Entonces, la jugada sería la siguiente. Si hacemos un diagrama entálpico, tú tienes, igual que antes, el nivel de entalpía de los reactivos, esto sería H, tienes el nivel de entalpía de los reactivos, el nivel de entalpía de los productos, y si no hay catalizador, tendrías un complejo activado y la reacción transcurriría más o menos por este camino energético. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Si tú pones un catalizador en el medio, el complejo activado que se forma es otro, vamos a llamarle complejo activado prima, y el camino energético que se sigue es esto, es decir, la energía de activación con el catalizador es esta. Energía de activación prima, vamos a poner aquí, ¿no? Mientras que sin el catalizador era esta de aquí. Es decir, era una energía de activación más alta. ¿Correcto? Bueno, pues si disminuimos la energía de activación, aumentamos la velocidad de reacción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el complejo activado, el catalizador está unido a este complejo activado, ¿vale? Es complejo activado más catalizador. Aquí. Más catalizador, ¿no? Pero cuando ya se forman los productos, el catalizador queda libre para seguir uniéndose a A y B y seguir formando este complejo activado nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es el papel de un catalizador, así funciona un catalizador, ¿de acuerdo? Disminuyendo la energía de activación de la reacción, ¿vale? Nos quedaría el tema mecanismo de reacción, pero lo dejo para otro vídeo. Y así, pues bueno, este no se os hace tan largo, ¿de acuerdo? Bueno, pues con todo esto podremos hacer algunos problemitas que haré en sucesivos vídeos. Espero que seáis felices, que nada ni nadie os impida seguir aprendiendo y ser bienvenidos a Quantum Academia.